Buen día, en esta clase hablaré sobre compatibilidad tisular. Mi nombre es Eduardo Choluián, soy profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el trasplante de órganos sólidos existen diferentes formas de clasificar. Se puede clasificar a los trasplantes en base al origen de los órganos, al número de órganos involucrados, a diferencias genéticas entre el donante y el receptor, a la localización anatómica donde se coloca el órgano en el receptor. En esta diapositiva, por ejemplo, estamos viendo la clasificación de los trasplantes en relación con la diferencia genética entre el donante y el receptor. Y vemos entonces que tenemos lo que llamamos autotrasplante o autoinjerto, en donde el mismo individuo es el donante y el receptor, el allotrasplante o alloinjerto, en el cual se realiza un trasplante entre donante y receptor de la misma especie, pero que son genéticamente diferentes. El isotrasplante, que es cuando se realiza entre el donante, en donde el donante y el receptor son genéticamente iguales, y es el caso de los gemelos univitelinos, y en este caso, en los isotrasplantes, no existe un fenómeno de rechazo. Y por último tenemos los xenotrasplantes, en donde el donante y el receptor pertenecen a especies diferentes. Según la localización anatómica en la que se sitúa el órgano en el receptor, el trasplante puede ser ortotópico o el trasplante puede ser heterotópico. Es ortotópico cuando el órgano se coloca topográficamente en el mismo sitio anatómico al que corresponde en el receptor. Por lo tanto, en este caso, sí o sí se tiene que retirar el órgano enfermo del receptor para que haya un espacio donde reimplantar el órgano del donante. Y ese es el caso de los trasplantes de tipo el trasplante hepático, por ejemplo. El trasplante heterotópico, en cambio, el órgano del donante se reimplanta en un sitio anatómico diferente al cual corresponde. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los trasplantes renales, dado que en este caso, en los trasplantes renales, el injerto se reimplanta en la fosa ilíaca contralateral del receptor. Por último, la clasificación según el estado fisiológico del donante es la que comprende, por ejemplo, los trasplantes de donantes vivos y los trasplantes de donantes cadavéricos. Desde el punto de vista inmunológico, cuando uno hace un trasplante, tiene que tener en cuenta que está trasplantando células presentadoras de antígenos. Y estas células presentadoras de antígenos pueden ser profesionales o no profesionales, es decir, células que expresen moléculas de histocompatibilidad de clase 1 o células que expresen moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Es decir, estas células están aportando una carga antigénica que van a ser las responsables de inducir una respuesta inmune de rechazo en un receptor. Desde el punto de vista inmunológico, también, además de los órganos sólidos vascularizados, uno puede decir que puede hacer un trasplante de médula ósea, con lo cual, en este caso, el objetivo es generar un sistema inmune completo de cero. Para poder entender por qué se produce el rechazo de un órgano, tenemos que tener presente uno de los paradigmas de la inmunología, que dice que el sistema inmune reconoce lo propio de lo no propio. Dado que hay diferencias genéticas entre individuos de la misma especie, dado por el polimorfismo en las moléculas del sistema HLA, el receptor de un órgano está reconociendo al sistema de HLA, ese polimorfismo del sistema de HLA, como algo no propio y por lo tanto reacciona frente a eso que es no propio. Como ustedes saben, la incompatibilidad tisular es un problema en medicina del trasplante. La respuesta inmune que se genera contra un alloinjerto va a llevar a una disminución de la sobrevida del injerto en los trasplantes de órganos sólidos,
o, por ejemplo, al desarrollo de una enfermedad de injerto contra huésped en el trasplante de médula ósea. Pero no tenemos que olvidarnos que además el trasplante de un aloinjerto nos puede llevar a fenómenos de sensibilización que inducen la producción de anticuerpos aloreactivos contra moléculas de lo que llamamos sistema HLA o antígenos leucocitarios humanos. Las siglas son HLA, antígenos leucocitarios humanos. De esa manera, provocando que esos anticuerpos generen un daño a nivel del aloinjerto y reduciendo la sobrevida del órgano. El riesgo de rechazo de un tejido incompatible va a depender de distintos factores, pero uno de los factores más importantes es el grado de disparidad genética entre el donante y el receptor con respecto a estas moléculas de HLA. Pero también pueden haber otras moléculas involucradas, además de las moléculas de HLA. Estas moléculas de HLA, responsables de alguna manera del rechazo del órgano, tienen características estructurales y funcionales particulares. Están codificadas por genes presentes en un locus que denominamos complejo mayor de histocompatibilidad. Y estas moléculas tienen una función. La función es la de presentar antígenos para que esos antígenos sean reconocidos por los linfocitos T. Por lo tanto, el objetivo de las moléculas es la presentación antigénica para la inducción de una respuesta inmune eficiente o incluso para la inducción de la tolerancia central y periférica. No nos tenemos que olvidar que además de la presentación antigénica, estas moléculas interactúan con otras moléculas presentes sobre células que llamamos natural killer. Esas moléculas con las cuales interactúan las moléculas de HLA se denominan KIR. La interacción de estas moléculas de histocompatibilidad clásicas con KIR inhiben la activación de las células natural killer, evitando la activación y la capacidad citotóxica de las natural killer. Por último, tenemos que recordar la existencia de asociaciones que existen entre las moléculas de HLA con determinadas enfermedades autoinmunes y enfermedades de hipersensibilidad. Acá en el esquema vemos la existencia de dos tipos de moléculas de HLA, las que llamamos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y las de clase 2. Las de clase 1 están presentando péptidos a los linfocitos TCD8 y las de clase 2 presentan péptidos a los linfocitos TCD4 para que tanto CD8 como CD4 se puedan activar frente a antígenos específicos reconocidos por los receptores T. Una de las principales características del complejo mayor de histocompatibilidad es su alto grado de diversidad. Este complejo se ubica en una región del cromosoma 6 en humanos, cromosoma que contiene alrededor de 1900 genes y 170 millones de pares de bases, pero tan solo 220 genes y 4 millones de pares de bases corresponden a lo que llamamos HLA. No hay que olvidarse también que están presentes en esta región moléculas que pertenecen al sistema inmune que no pertenecen al sistema de HLA. Bueno, creo que ya les mencioné hasta el hartazgo el tema del alto polimorfismo de las moléculas de histocompatibilidad y de esas variantes de los genes que se llaman alelos. Pero no solo existe un alto polimorfismo, sino que también el sistema de HLA tiene como características presentar poligenismo y también codominancia. Entonces, entendiendo el alto polimorfismo, el poligenismo y la codominancia, comenzamos a entender la dificultad para poder encontrar dos individuos que tengan el mismo HLA y que sean completamente compatibles.
Al grupo de genes codificados dentro del complejo mayor de histocompatibilidad se los denomina haplotipo, y el haplotipo se hereda en bloque, de tal manera que un individuo heterocigoto hereda el paterno y también el materno. También les mencioné la codominancia, de tal manera que las células del organismo expresan el haplotipo heredado tanto de la madre como del padre, de ambos progenitores. De esta manera, todas las células del organismo expresan 6 moléculas de clase 1 clásicas, 3 de origen paterno, 3 de origen materno, mientras que las células de origen mieloide, además de las de clase 1, también expresan moléculas de clase 2, 6 moléculas de clase 2, 3 de origen materno y 3 de origen paterno. A veces se pueden presentar recombinaciones que originan un haplotipo diferente a los paternos, pero esos eventos son raros, ya que la frecuencia de recombinaciones meióticas están en el orden del 1% entre locis homólogos maternos y paternos del complejo mayor de histocompatibilidad. Acá ven la estructura de las moléculas de histocompatibilidad. Las moléculas de clase 1 son glicoproteínas de transmembrana heterodiméricas. Las de clase 1 están formadas por una cadena alfa y una cadena beta 2 microglobulina. La cadena alfa, que tiene un peso molecular entre 44 y 47 kilodalton, está codificada por los locis HLA-A, HLA-B y HLA-C. La cadena beta 2 microglobulina no es polimórfica y se encuentra codificada en el cromosoma 15. Esa cadena alfa tiene 3 dominios extracelulares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, la región transmembrana y una región carboxiloterminal citoplasmática. La cadena beta 2 microglobulina, que se llama cadena ligera, también se llama cadena ligera, tiene un solo dominio de inmunoglobulina y se une a las diferentes cadenas alfa de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Del análisis cristalográfico se puede ver cómo los dominios alfa 1 y alfa 2 se pliegan formando una plataforma de 8 hojas antiparalelas, y sobre esa plataforma se ubican dos estructuras alfa hélice, uno que pertenece al dominio alfa 1 y otro al dominio alfa 2, para formar una hendidura que es donde se va a ubicar el péptido que va a ser presentado al linfocito T, que va a ser reconocido a su vez por el TCR. Ese péptido que se ubica en ese bolsillo, en esa hendidura, tiene una longitud, un tamaño entre 8 a 11 aminoácidos. Ese péptido proviene, en las de clase 1, de la vía de procesamiento antigénico que llamamos vía endógena o biosintética para ser presentado a los linfocitos TCD8. Los residuos polimórficos de la molécula de clase 1 se van a localizar en los dominios alfa 1 y alfa 2. Por lo tanto, estas diferencias polimórficas van a permitir que cada alelo pueda unir y presentar péptidos específicos. El dominio alfa 3, en cambio, se pliega como un dominio de inmunoglobulina para unirse de manera no covalente con la cadena beta 2 microglobulina. Además, el dominio 3 permite la unión o tiene un sitio de unión para la cadena alfa del correceptor CD8 del linfocito T. Ahora bien, analicemos las moléculas de clase 2. ¿Qué es? También es una glicoproteína de transmembrana heterodimérica. En este caso, formado por la unión no covalente de una cadena alfa y una cadena beta. En este caso, la cadena alfa tiene dos dominios extracelulares, alfa 1, alfa 2, que presentan polimorfismo, en tanto que la cadena beta, que también tiene dos dominios extracelulares, beta 1, beta 2, presentan un polimorfismo aún mayor. Los dominios alfa 1 y beta 1 se van a plegar formando una plataforma de 8 hojas beta antiparalelas. Sobre esa plataforma se va a ubicar dos estructuras en alfa hélice
Y eso va a formar nuevamente, en este caso en estas moléculas de histocromatía de clase 2, un bolsillo, una hendidura, donde se ubica un péptido. En este caso el péptido es un péptido que tiene una mayor longitud, de 10 a 20 aminoácidos. Aunque los péptidos óptimos son los que tienen entre 12 a 16 residuos de longitud, péptido que proviene del procesamiento antigénico que denominamos procesamiento endocítico o exógeno y que es presentado en el contexto de las moléculas de clase 2 a un linfocito T CD4. ¿Dónde están los residuos polimórficos de las moléculas de clase 2? Los voy a encontrar en los dominios alfa 1 y beta 1. Por lo tanto, al igual que las moléculas de clase 1, estas diferencias polimórficas permiten que cada alelo pueda unir y presentar péptidos específicos a un linfocito T. Por otro lado, los dominios alfa 2 y beta 2 se pliegan, forman un sitio de unión para el correceptor del linfocito T CD4. Tanto la cadena alfa como la cadena beta van a estar codificados por genes A y B ubicados en la región 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. En los seres humanos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, como les dije, correspondían a HLA de R, de P y de Q. Ahora, si quieren ver la mayor variabilidad, fíjense en los gráficos que están en el inferior de la diapositiva. Ahí pueden ver que existen regiones mucho más variables, regiones hipervariables. Para la molécula HLA DRB1, esas regiones hipervariables las voy a encontrar en las posiciones aminoácidas que van del 25 a 40 y del 65 a 80. O sea, posición 25 a 40, 65 a 80. Esas son las regiones blanco de los métodos de tipaje utilizados para definir los polimorfismos en el ADN mediante la técnica del PCR, o sea, reacción en cadena de polimerasa. Un dato importante es que para DQ y DP, ambas cadenas alfa y beta son polimórficas. Entre la población existe una gran variedad de alelos de HLA. A la fecha se han descrito más de 18.000 alelos de clase 1 y más de 7.000 alelos de clase 2. Este alto polimorfismo me va a llevar a diferentes especificidades de unión de péptidos por diferentes alelos que de esta manera van a contribuir a presentar diferencias en la respuesta inmune entre un individuo y otro individuo. De esta manera, estas diferencias que uno tiene en los alelos y la capacidad de poder alojar péptidos diferentes, me está hablando del papel que tienen estas moléculas en presentar y por lo tanto desarrollar una respuesta inmune. O sea, el papel que tienen en la susceptibilidad a ciertas enfermedades y también en el rol que tienen en el trasplante de órganos. Tengan en cuenta que todos los complejos formados en las células presentadoras de antígeno halogénicas van a ser consideradas extraños para el huésped y que el cambio de un simple aminoácido puede resultar inmunogénico y ser el blanco de acción de la respuesta inmune para el rechazo de un órgano. ¿Dónde se expresan estas moléculas? Bueno, las moléculas de clase 1 están expresadas en la mayoría de las células somáticas en el hombre. Pero los niveles no van a ser constantes en todos los tejidos. Varían de tejido a tejido y pueden ser influidas por factores como citoquinas. Interferón gamma. El interferón gamma va a aumentar la expresión de las moléculas de clase 1, por ejemplo. Las moléculas de clase 2, en cambio, tienen una expresión mucho más restringida. Se van a expresar en las células presentadoras de antígenos profesionales, llamando células presentadoras de antígenos profesionales a los linfocitos B, monocitos, macrófagos, células dendríticas. Podemos ver en cuanto a
cantidad de moléculas de clase 2 que existe en la superficie celular más expresión de HLA-DR que de HLA-DQ que de HLA-DP. En algunas circunstancias especiales, como por ejemplo puede ser un rechazo de un órgano, se pueden encontrar moléculas de histocompatibilidad de clase 2 en sitios donde normalmente no los encontramos, como por ejemplo el territorio vascular, endotelios vasculares, o en algunos epitelios. Pero hay otros epitelios en donde es normal encontrar clase 2, como por ejemplo en el epitelio tímico. ¿Se regula o no se regula la expresión de clase 2? Sí, se regula por citoquinas. También puede aumentar la expresión de clase 2 frente a determinadas citoquinas o incluso por interacción célula-célula. En esta diapositiva simplemente les pongo la gran diversidad, para que vean la gran diversidad con respecto a las moléculas de HLA. Vemos la presencia de más de 11.000 alelos para clase 1, 3.920 para clase 2. Abajo se puede ver que el gen más diverso es el HLA-B con 4.358 alelos que codifican para más de 3.000 proteínas. Es importante aclarar que la diversidad que generalmente uno está tipificando no es toda esta diversidad, es mucho más restricta. Con respecto a clase 2, el DRA, que codifica para la cadena alfa, solo tiene 2 proteínas. Pero el DRB tiene más de 1.500 proteínas diferentes y le siguen el DQB y el DPB con bastante diversidad. Entonces acá podemos ver la gran diversidad de alelos, como también la diversidad génica, la diversidad haplotípica, que la vamos a ver con el desequilibrio del ligamiento, que es un concepto que lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Volviendo a la pregunta que habíamos hecho sobre las razones por las cuales se rechaza un órgano alogénico de un donante, la respuesta es que no generamos tolerancia frente a esos antígenos del sistema HLA de un extraño, de otra persona. Es decir, no hay a nivel del timo una selección negativa para las moléculas de HLA del donante. Las evidencias que avalan estos mecanismos que llevan al rechazo son, por ejemplo, la ausencia de rechazo inmunológico en trasplantes de órganos entre gemelos univitelinos y la reducción en los fenómenos de rechazo cuanto menor es el número de diferencias alélicas en el sistema de HLA. Hasta acá entonces sabemos que una respuesta inmune aloreactiva contra el órgano trasplantado estará dirigida principalmente contra las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2. Sin embargo, también se cree que puede ir esta respuesta inmune aloreactiva contra lo que llamamos antígenos menores de histocompatibilidad. Los antígenos menores de histocompatibilidad son proteínas diferentes a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2, que se expresan en forma diferencial en distintos individuos o que muestran una variabilidad en los diferentes individuos. Son ejemplos de antígenos menores de histocompatibilidad, proteínas codificadas en el cromosoma Y del hombre, que pueden ser reconocidas como antígenos menores de histocompatibilidad por una mujer receptora de un donante de un órgano donado por un hombre, o también proteínas polimórficas diferentes a aquellas que están codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, hasta acá podemos decir que ya sabemos por qué se desarrolla una respuesta inmune halogénica. Lo que quedaría por saber es por qué esa respuesta inmune halogénica es tan fuerte, de una magnitud mucho mayor que la que normalmente un organismo genera contra un agente microbiano. La respuesta a la pregunta que acabamos de hacer con respecto a la magnitud que tiene la respuesta inmune aloreactiva la tenemos en esta diapositiva. Uno sabe que la frecuencia de linfocitos T
que tienen capacidad de reconocer un haloantígeno es de un linfocito T en 100 o en 1000. En cambio, la frecuencia de linfocitos T que tienen capacidad de reconocer un antígeno convencional microbiano es 1 en 100.000. Pero además, lo que tenemos que tener en cuenta es que de esta alta frecuencia, mayor frecuencia de linfocitos T con capacidad de reconocer un haloantígeno, el 50% de esas células son células que nosotros consideramos linfocitos de memoria. Y sabemos que el requerimiento para la activación de un linfocito de memoria es mucho menor que para la activación de un linfocito T virgen. Resumiendo entonces, ¿a qué se debe que la magnitud de una respuesta inmune aloreactiva sea tan importante? Se debe a una mayor frecuencia de linfocitos T y, para colmo, a una mayor frecuencia de linfocitos T de memoria que se van a activar mucho más fácilmente que los linfocitos T vírgenes. Si ahora nos podemos analizar los mecanismos de rechazo inmunológico, tenemos que tener en cuenta dos escenarios posibles, o sea, dos pacientes diferentes. Un paciente que no esté sensibilizado a los haloantígenos del donante y un paciente que esté ya o que tenga ya células o anticuerpos frente a los alelos de HLA del donante, es decir, un paciente ya previamente sensibilizado. En el primer caso, es decir, en el paciente que no está sensibilizado, el rechazo del injerto se va a producir siempre y cuando se genere una respuesta inmune halogénica primaria. En cambio, en los que ya es un paciente sensibilizado y ya tienen células de memoria o anticuerpos, esos anticuerpos probablemente se van a unir a haloantígenos y esos complejos haloantígenos-haloanticuerpos van a activar la vía clásica del complemento y van a provocar el daño del órgano. Analicemos el primer escenario, es decir, una respuesta a lo inmune primaria. Analicemos entonces a este individuo no sensibilizado, es decir, este individuo, este paciente no sensibilizado, carece en su organismo de haloanticuerpos, carece de células de memoria contra haloantígenos y por lo tanto, para generarlos, va a necesitar desarrollar una respuesta inmune primaria frente a los haloantígenos. Pero para que esto ocurra, inicialmente va a tener que reconocer a los haloantígenos, lo que llamamos generar un haloreconocimiento, procesar a los haloantígenos y activar a los linfocitos T y a los linfocitos B vírgenes haloreactivos. Linfocitos T y linfocitos B vírgenes haloreactivos que se generaron durante la ontogenia T. Si fuera esta forma de generación de respuesta inmune, de respuesta a lo inmune primaria, ahora una célula dendrítica procesaría un haloantígeno, esa célula dendrítica podría procesarlo y presentarlo en el contexto de las moléculas de clase 2 y presentar esos antígenos a linfocitos T y linfocitos B propios. Sin embargo, nosotros sabemos que durante la inducción de una respuesta inmune primaria, los mecanismos de reconocimiento de haloantígenos pueden ser diferentes. Y reconocemos como mecanismos de reconocimiento de haloantígenos a lo que llamamos vía directa, vía semidirecta y vía indirecta, que se van a describir en las siguientes diapositivas. Bueno, en primer lugar voy a describir
¿Cómo ocurre la vía directa de aloreconocimiento? Cuando ustedes trasplantan un órgano, están trasplantando diferentes tipos celulares que forman parte del parénquima tisular del órgano. Todas ellas, es decir, todas estas células son células presentadoras de antígeno. Y algunas, como por ejemplo las células dendríticas, son células presentadoras de antígenos profesionales derivadas del donante. Estas células dendríticas también están formando parte del parénquima del órgano del donante. Realizado el trasplante, esas células dendríticas del donante, favorecidos por un microambiente isquémico, comienzan un proceso de maduración, migran hacia los órganos linfáticos secundarios del receptor y van a dar inicio a una respuesta inmune halogénica. La interacción entre estas células dendríticas del donante y los linfocitos T del receptor en los órganos linfáticos secundarios del receptor permite la interacción directa del TCR con las moléculas de clase 1 y clase 2 que están presentes en la membrana de las células dendríticas del donante. A este reconocimiento, que se llama aloreconocimiento o reconocimiento halogénico, es una excepción a uno de los paradigmas de la inmunología, que se llama restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad. Este paradigma de la inmunología dice que el TCR únicamente es capaz de reconocer un antígeno siempre que el mismo esté presente en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad propias. En este caso, en el aloreconocimiento, las células dendríticas y el linfocito T corresponden a distintos individuos. Uno es el donante y el otro es el receptor. En estos casos, la activación T en el aloreconocimiento se debe a la existencia de lo que llamamos una complementariedad estructural. En otras palabras, es un encaje que ocurre entre el TCR del receptor y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad halogénicas, llevando en este caso a la activación de un linfocito T. Esta respuesta halogénica, activada por la vía directa, que se caracteriza por una alta intensidad, ya que hay una alta frecuencia de linfocitos T respondedores, ya que hay un linfocito en 100 linfocitos totales, capacidad de reconocer al aloantígeno. Activado el linfocito T, proliferan, se diferencian en linfocitos T efectores, migran al órgano trasplantado, lo infiltran y desarrollan en el órgano trasplantado las funciones efectoras. Por ejemplo, los linfocitos TCD4 van a contribuir a generar una respuesta proinflamatoria que va a promover el reclutamiento y la activación de macrófagos. En cambio, los linfocitos TCD8 van a desarrollar funciones citotóxicas contra células endoteliales y células del parénquima del órgano trasplantado. En conjunto, todos estos fenómenos efectores van a llevar a la destrucción tisular y a la pérdida de la función del órgano, que se manifiesta clínicamente como un rechazo. Como el número de células dendríticas en el órgano trasplantado es finito, esta vía de activación es mucho más relevante en lo que llamamos rechazo celular agudo del injerto. Las terapias inmunosupresoras, llamadas terapias de depresión de linfocitos T, por ejemplo el uso de timoglobulina, tienden a reducir las probabilidades de activación de los linfocitos T por las células dendríticas derivadas del donante. Es muy importante señalar que esta vía de activación nunca va a poder colaborar en la activación de linfocitos B2 para la producción de aloanticuerpos. Y eso se debe a que los linfocitos TCD4 no son activados por el procesamiento del aloantígeno, sino que lo hacen por lo que llamamos complementariedad estructural
de las moléculas de histocompatibilidad halogénica. Por lo tanto, en el supuesto caso que tengamos un linfocito TCD4 activado por la vía directa, que se diferencie en un linfocito T folicular helper, ese T folicular helper no va a expresar un TCR con capacidad de reconocer un haloantígeno procesado y presentado por el linfocito B en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad del receptor. Ahora describamos la vía indirecta. Simultáneamente a la migración de las células dendríticas del donante a los órganos linfáticos regionales del receptor, las células dendríticas del receptor o sus precursores van a infiltrar al injerto. Este fenómeno de infiltración del injerto, de los precursores, se va a ver facilitado por el estado de activación del endotelio vascular debido al daño por isquemia reperfusión. Una vez que se reclutan las células dendríticas del receptor en el injerto, esas células dendríticas van a comenzar nuevamente un proceso van a procesar antígenos, haloantígenos, van a madurar y presentar haloantígenos derivados del donante, pero en moléculas de histocompatibilidad del receptor. Estas células dendríticas se encontrarán con nuevos estímulos de maduración que van a surgir de reacciones inflamatorias locales producidas por ejemplo por una respuesta inmune halogénica generada por una vía directa de activación linfocitaria o incluso por una respuesta inmune innata desencadenada por procesos de daño por isquemia reperfusión. Los restos de las células del órgano trasplantado van a ser fagocitados por estas células dendríticas del receptor y se destacan entre estos restos los antígenos polimórficos como las moléculas de histocompatibilidad del donante que no están presentes en el receptor. Como ya mencioné, pero es muy importante que vuelva a remarcar, no existe tolerancia hacia estos haloantígenos, ya que son antígenos a los que el receptor nunca antes estuvo expuesto y por lo tanto los linfocitos T haloreactivos no sufren selección negativa en el timo. Estas células dendríticas del receptor, una vez que maduren y que lleguen a los órganos linfáticos secundarios del receptor, van a estar presentando péptidos derivados de proteínas del donante. Por lo tanto, la vía indirecta, tanto las células T como las células dendríticas que interactúan entre ellas, son del receptor. Y los haloantígenos procesados son haloantígenos del donante. Y ese procesamiento de estos haloantígenos ocurre de manera similar a como ocurriría con un antígeno microbiano. Este tipo de activación cumple con el paradigma de restricción por el MHC y la frecuencia de linfocitos de T será similar a la generada por una infección microbiana. Un linfocito T se activará en 100.000 linfocitos T. La única diferencia es el antígeno. En este caso es un haloantígeno y en una infección microbiana es un antígeno microbiano. Este procesamiento de este haloantígeno por esta vía indirecta ocurre a lo largo de la vida del receptor, ya que el injerto se irá poblando de células dendríticas propias, o sea, del receptor, que al encontrarse con fragmentos celulares y estímulos madurativos, podrán fagocitar, podrán procesar, podrán madurar, podrán migrar al ganglio drenante para presentarlos a más linfocitos T del receptor. Esos linfocitos T ahora activados se convierten en linfocitos T efectores y van a desarrollar funciones efectoras, colaborando con macrófagos, con células dendríticas para generar una respuesta proinflamatoria que dañe el órgano de manera continua. Y este daño puede ser un daño clínico o incluso muchas veces son manifestaciones subclínicas.
La estimulación crónica promueve el reclutamiento y activación de macrófagos que secretan factores tróficos que van a actuar a nivel de la capa muscular de los vasos sanguíneos del órgano trasplantado, y eso va a promover el engrosamiento de la capa muscular. Todos estos fenómenos van a llevar a una destrucción tisular y a una pérdida de la función del órgano. Creemos que esta vía de activación indirecta, de activación linfocitaria por la vía indirecta, es de mucha mayor importancia en el rechazo crónico del órgano trasplantado. Y esta vía indirecta es la que permite la generación de linfocitos TCD4 colaboradores para la activación de linfocitos B2 que se van a diferenciar en plasmocitos secretores de haloanticuerpos. Vale la pena mencionar que la vía indirecta es la vía de activación normal frente a cualquier antígeno extraño, como dije, un antígeno microbiano, mientras que la vía directa es un proceso que solo ocurre en los trasplantes, pero no en respuesta inmune contra antígenos, contra agentes infecciosos. Por lo tanto, la frecuencia de clones T aloreactivos capaces de ser activados por células dendríticas del receptor que infiltran el órgano trasplantado es similar a la de cualquier respuesta antígeno específica, 1 en 100.000 a 1 en 1.000.000 de linfocitos T con capacidad de activación. Y recuerden, esta vía indirecta es la que tiene capacidad de generar linfocitos T foliculares helper con capacidad de colaborar en la activación de linfocitos B2 para la producción de haloanticuerpos. Por último tenemos la vía semidirecta. Esta vía que tiene una descripción mucho más reciente, se refiere a un proceso por el cual las células presentadoras de antígenos del receptor adquieren moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o clase 2 del donante a través de un proceso que se llama cross-dressing. En este proceso de cross-dressing, el contacto de la célula con célula, entre células presentadoras de antígenos del donante y el del receptor, logra transferir componentes de la membrana, incluyendo las moléculas de histocompatibilidad intactas del donante a células presentadoras de antígenos del receptor. Por otro lado, las células presentadoras de antígenos del donante pueden liberar pequeñas vesículas llamadas exosomas que contienen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Esos exosomas se pueden fusionar con la membrana plasmática de las células presentadoras de antígenos del receptor. Y entonces ahora tenemos una célula presentadora de antígenos del receptor quimérica porque tiene moléculas de histocompatibilidad del receptor y moléculas de histocompatibilidad del donante intactas. Y de esa forma pueden estimular tanto células T como células TCD4 como células TCD8, tanto por vía indirecta como también por vía directa. Una vez activado por alguno de estos mecanismos, se genera una respuesta inmune efectora llamada aloreactiva, que puede ser humoral o celular. Esas células que van a generar lesión pueden ser CD4 aloreactivas, tanto efectoras como de memoria, CD8 aloreactivas, efectoras de memoria. Puedo tener plasmoblastos, plasmocitos, linfocitos B de memoria y anticuerpos. Todo depende qué vía de activación ocurrió, que en general ocurren las tres vías, la directa, la semidirecta y la indirecta. Una vez entonces generadas estas distintos tipos de activación o mecanismos de activación, vía directa, semidirecta e indirecta, voy a tener la generación de linfocitos T. Por la vía directa, únicamente voy a tener, si es clase 2, la que esté presentando la célula presentadora antígeno del donante, activará CD4. Si es clase 1, activará un CD8. Por la vía semidirecta, tendré la generación
CD8, principalmente porque la célula lo que más se está liberando son, a través de exosomas, son a través de células, exosomas liberados por células del parénquima, células epiteliales, que expresan únicamente clase 1. Esas moléculas de clase 1 en los exosomas se fusionan con la membrana plasmática de la célula presentadora de antígeno del receptor. Esto ocurre fundamentalmente en el ganglio linfático y activará a los linfocitos TCD8. Pero si esos exosomas son captados, procesados por la vía de procesamiento endocítica, podrá generar un CD4 por la vía indirecta, diferenciándolos en TH1, TH17 y T folicular helper. La vía indirecta, por otro lado, entonces genera TH1, TH17 y T folicular helper, ya que en la vía indirecta sería un procesamiento del aloantígeno como ocurre con cualquier antígeno microbiano. En esta diapositiva se muestra cuál es la única forma de generar una respuesta humoral aloreactiva. ¿Cuál es el único mecanismo? El único mecanismo posible es la vía indirecta. En este caso, lo que vemos es que el antígeno, aloantígeno, que es procesado y presentado por vía endocítica, por la vía endocítica de procesamiento de las células presentadoras de antígeno del receptor, es el mismo antígeno, es el mismo aloantígeno que va a ser reconocido, procesado por la vía endocítica del linfocito B y presentado en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, tanto en el linfocito B como en el linfocito, en la célula presentadora de antígeno del receptor. En la célula presentadora de antígeno del receptor activará un CD4. Y en el caso del linfocito B, me está volviendo a interactuar. Ese linfocito B que ahora va a expresar moléculas de histocompatibilidad de clase 2, va a poder interactuar con el linfocito T folicular helper que se gestó por la interacción de la célula presentadora de antígeno del receptor con el linfocito TCD4 del receptor. Ni la vía directa ni la vía semidirecta tienen la capacidad de activar, de colaborar en la producción de aloanticuerpos por el linfocito B. Ahora analicemos el segundo caso, el segundo escenario, en donde tengo individuos que ya están sensibilizados, es decir, que ya tienen o ya generaron una respuesta inmune contra aloantígenos. Estos individuos ya tienen anticuerpos halogénicos preformados o células reactivas contra los alelos de HLA. Lo que tenemos que preguntar es por qué puede haber anticuerpos o células aloreactivas preformadas. En esta diapositiva vemos las causas de la alosensibilización. Esas causas tienen diferentes mecanismos. En primer lugar, por ejemplo, puede ser porque un paciente que se encuentra en lista de espera es una persona que sufre o ha sufrido alguna patología y en muchos casos ha recibido transfusiones de sangre. En estos casos, la transfusión de sangre va a favorecer la sensibilización de antígenos menores presentes en el eritrocito, que forman parte de los grupos sanguíneos KEL, DAFI, KIT, entre otros. La transfusión de plaquetas también expresa moléculas de histocompatibilidad y también favorece la sensibilización hacia estos aloantígenos. Otras causas de sensibilización las pueden buscar, por ejemplo, en los embarazos múltiples o incluso en los retransplantes. La patología de base del paciente también puede predisponer a un mayor número de infecciones microbianas. Y la memoria inmunológica es consecuencia de las respuestas inmunes contra microorganismos. Por lo tanto, las infecciones pretrasplante pueden marcar el repertorio de linfocitos T de memoria de un individuo.
Esos linfocitos T se pueden activar sin requerir gran cantidad de señal costimulatoria. De esta manera, este proceso de activación de linfocitos T de memoria generados por un proceso de infección microbiana que se activan frente a un algoantígeno se llama inmunidad heteróloga. Concretamente, la inmunidad heteróloga es un fenómeno inmunológico por el cual la exposición a algunos organismos puede alterar la respuesta del huésped a la posterior exposición a antígenos no relacionados. Entonces, concretamente, ¿en qué se basa la inmunidad heteróloga? La inmunidad heteróloga se basa en una historia previa de infecciones, principalmente virales, en donde el paciente a trasplantar va a condicionar su tendencia a rechazar el órgano trasplantado. Por ejemplo, en un individuo adulto, entre el 10 al 40% del total de linfocitos T CD8 circulantes son linfocitos T de memoria reactivas frente al virus del Epstein-Barr y al citomegalovirus. Hay dos mecanismos postulados que permiten explicar a esta reactividad cruzada, o también llamada inmunidad heteróloga. Esta inmunidad heteróloga, como ya les dije, que es la exposición a algunos organismos, que la exposición de algunos organismos, a microorganismos, me pueden alterar la respuesta del huésped a una posterior exposición a antígenos no relacionados. Esa inmunidad heteróloga se basa en dos fenómenos que se llaman mimetismo molecular y plasticidad del repertorio del linfocito T. ¿Qué es el mimetismo molecular? El mimetismo molecular es la capacidad que tiene un TCR específico para un péptido antigénico microbiano de poder reconocer la misma secuencia en la estructura de una proteína propia del huésped. Por otro lado, llamamos plasticidad del TCR a la capacidad que tienen algunos TCRs, o sea, receptores T, de moldear sus sitios de anclaje de tal manera de poder interactuar con distintos puntos de unión para reconocer las moléculas de histocompatibilidad halogénicas que tienen un péptido endógeno y moléculas de histocompatibilidad singeneicas que tienen un péptido viral. O sea, en definitiva, ¿qué es esta plasticidad del TCR? Es la capacidad que tienen ciertos TCR de moldear, de anclarse de tal manera de poder recibir una señal de activación. Hay más factores que van a influir en la sobrevida del injerto, no solamente son la histocompatibilidad de HLA, el daño, la isquemia, obviamente, factores vinculados al peritrasplante, posttrasplante, al donante, al receptor, o sea, un montón de factores son los que van a determinar la sobrevida del injerto. Pero uno de los grandes mecanismos generadores de una mayor o menor sobrevida del injerto es el proceso llamado proceso de daño por isquemia-reperfusión. La isquemia va a producir la necrosis celular con la liberación de DAMPs, con la liberación de patrones moleculares asociados al daño y una mayor activación, un mayor procesamiento de los haloantígenos. Y la reperfusión va a motorizar una respuesta inflamatoria llevando a un endotelio que se va a activar y va a facilitar el reclutamiento de células T, de neutrófilos, de monocitos y de células T, no solamente T efectores, sino que también linfocitos T de memoria efectores. Daño por isquemia-reperfusión genera un estado protrombótico y proinflamatorio del endotelio vascular, favoreciendo
el reclutamiento celular, la producción de citoquinas, la activación de complementos, la agregación plaquetaria, la producción de especies reactivas del oxígeno, procesamiento y presentación antigénica y por lo tanto una facilitación hacia la activación por las vías directa, indirecta y semidirecta. Ese daño va a dar lugar a no solamente a la activación del endotelio, un endotelio que va a ser un endotelio proinflamatorio y protrombótico que se manifiesta desde el punto de vista clínico con un retardo en la función del injerto, lo que llamamos un Delay Graft Function o DGF. Según el tiempo que transcurre desde la concreción del trasplante y los mecanismos inmunes involucrados, clásicamente se habla que los rechazos en un órgano trasplantado pueden ser rechazos hiperagudos humorales, agudos celulares y o humorales, crónicos celulares y o humorales. Acá vemos el rechazo hiperagudo que por suerte hoy en día se puede prevenir haciendo estudios de crossmatch. Y estos rechazos hiperagudos se deben a la presencia de anticuerpos preformados que ya están presentes en el receptor de trasplante previo al trasplante y que estos anticuerpos están dirigidos contra los antígenos del grupo sanguíneo ABO o contra moléculas del complejo mayor histocompatibilidad halogénicas del donante. Pero también hay algunos casos que se vieron de rechazos hiperagudos por la presencia de anticuerpos antiendotelio. Es un fenómeno este rechazo hiperagudo que no se suele acompañar por infiltrado celular. Acá el fenómeno predominante es la activación del complemento, el daño endotelial, inflamación, trombosis y oclusión vascular. En esta diapositiva vemos los mecanismos de rechazo agudo renal. A diferencia del rechazo hiperagudo, que es mediado el hiperagudo por anticuerpos. En el rechazo agudo puede ser mediado por células y o anticuerpos, y en ese caso se llama rechazo celular humoral o también mixto. En el rechazo humoral agudo va a empezar cuando los anticuerpos donantes específicos, que pueden ser preexistentes o incluso pueden ser de novo, se ponen en contacto con las células endoteliales. La formación de esos complejos inmunes, antígenos, anticuerpos, me va a activar la cascada de complemento con la formación de opsoninas, anafitotoxinas, factores quimiotractantes y finalmente la formación de un complejo de ataque lítico que termina desestabilizando osmóticamente a las células endoteliales, generando un edema y necrosis celular. A todos esos eventos le tenemos que sumar la activación de la cascada de coagulación, el depósito de fibrina, oclusión de la luz del capilar, la presencia de eritrocitos, la presencia de células inflamatorias. En resumen, el rechazo humoral agudo me va a llevar a la activación de complemento que provoca la lesión lítica de las células y la necrosis, así como también provoca trombosis y reclutamiento de células inflamatorias que se manifiestan como una glomerulitis y una capilaritis a nivel renal. Por otro lado, los rechazos agudos celulares se van a desencadenar de manera aloantígeno específica, pero los mecanismos efectores que me van a llevar a la destrucción del injerto van a ser mecanismos efectores no específicos. La característica principal va a ser la presencia de un gran infiltrado inflamatorio predominantemente de linfocitos T citotóxicos, que se van a acompañar de algunos monocitos, macrófagos, a nivel tubular. Es probable que los linfocitos T citotóxicos provengan de la activación de los linfocitos TCD8 naive o también por una reactivación de los linfocitos TCD8 de memoria. Aparentemente, las señales coestimulatorias CD40 con CD40 ligando jugarían un papel importante en ese proceso de activación. Y una vez que los linfocitos T citotóxicos migran al sitio del injerto e identifican las moléculas halogénicas de clase 1, van a liberar sus contenidos de sus gránulos que tienen granzimas, perforinas,
van a aumentar la expresión de Fas ligando, van a promover la muerte celular por apoptosis. Por otro lado, células T helper de tipo 1, específicas para aloantígenos, también pueden contribuir a esta fase efectora de rechazo del aloinjerto, a través de fenómenos similares a los que ocurre en los fenómenos de hipersensibilidad retardada, que están caracterizadas por la producción de mediadores solubles, citoquinas inflamatorias, como interleuquina 1, interferón gamma y TNF-alfa. En todos estos casos, el daño, el infiltrado, que el daño ocurre por infiltrado, por producción de mediadores específicos, como también la producción de especies reactivas del oxígeno. Por último, vemos el rechazo crónico, que también puede ser celular humoral. El concepto de rechazo renal crónico sufrió grandes cambios a lo largo de los últimos años. Pero es importante tener en cuenta que el rechazo fundamentalmente crónico está dado fundamentalmente por un remodelamiento. Ese remodelamiento que se da se lo denomina glomerulopatía, capilulopatía del trasplante, y se caracterizan, por ejemplo, por imágenes de duplicación de la membrana basal glomerular y multilaminación de la membrana basal peritubular. Como parte del proceso crónico, vamos a observar también una acumulación de células inflamatorias, adquiriendo características de una glomerulitis y capilaritis. Entonces, fundamentalmente, el rechazo crónico van a participar linfocitos TCD4-CD8, macrófagos que van a liberar factores profibróticos, anticuerpos y fundamentalmente lo que se ve es engrosamiento de la íntima, proliferación de células musculares, fibrosis concéntrica, formación de placas ateromatosas. Con esto terminamos lo que es el módulo de inmunología. Muchas gracias, y muchos de estos conceptos los iré profundizando en la clase de discusión.